Hola, ¿qué tal? Estamos con vosotros, Errukane Aperribai y Adrián Zelaya de EK Group, y hoy vamos a hacer un vídeo eh, repitiendo un vídeo que ya está realizado, que es el de un vídeo que hicimos con DMP Geopolítica sobre el fin del capitalismo como interrogante. Hacia el fin del capitalismo elaboramos dos vídeos con ese contenido, uno de ellos hacia el fin del capitalismo, agotamiento del sistema, y otro hacia el fin del capitalismo, modelos alternativos. Pero hemos recibido muchos comentarios sobre problemas con la calidad del sonido de esos dos vídeos y diciéndonos que el tema era muy interesante y que merecía una buena grabación, y por eso vamos a elaborarlo otra vez. El contenido evidentemente es similar, el PowerPoint que vamos a utilizar de referencia es el mismo, pero bueno, espero que por lo menos se haga más atractivo para los que estén realmente interesados en el tema, que sí, efectivamente, creemos que es un tema apasionante, ¿no? Bien, vamos allá entonces, si os parece. Vamos a contar con la ayuda de Errukane para dar seguimiento a los temas, y vamos a comenzar sin más. Bien. Hacia el fin del capitalismo. Bueno, antes de nada, es importante diferenciar estos dos conceptos. Esto es muy importante, ¿no? Porque con mucha frecuencia, a lo largo de los 200 años de capitalismo, cuando nos hemos encontrado ante una crisis económica más o menos permanente o más o menos grave, con frecuencia ha aparecido este concepto de que el capitalismo se está acabando o que el capitalismo se puede acabar, ¿no? Y claro, sí es muy importante, esto no ha sucedido evidentemente hasta ahora, sí es muy importante distinguir lo que es una crisis del capitalismo o una crisis o el final del capitalismo, ¿no? Y en concreto, en este momento sí se está hablando de forma muy generalizada del final del modelo neoliberal por problemas que este modelo está teniendo en los últimos, bueno, durante las últimas décadas, si se quiere. Pero claro, una cosa es el final del modelo neoliberal y otra cosa es el final del capitalismo. El modelo neoliberal no es más que uno de los modelos que ha utilizado el capitalismo, y es perfectamente posible que, bueno, o podría ser una opción teórica, si queréis, que aunque se hunda el modelo neoliberal o se sustituya por otro modelo también de tipo capitalista, ¿no? Bueno, vamos a clarificar esto en cierta forma, ¿no? Para esto es importante entender de qué estamos hablando, tanto de qué estamos hablando cuando decimos capitalismo como cuando decimos modelo neoliberal o neoliberalismo, ¿no? Bueno, el capitalismo es un sistema económico que se suele decir que se va consolidando ya, se va desarrollando y consolidando desde el Renacimiento aproximadamente, como capitalismo financiero, capitalismo comercial, fundamentalmente, pero que se convierte en modelo dominante con la revolución industrial. Una revolución industrial que sabéis que empieza en Inglaterra, Gran Bretaña, y luego se extiende al conjunto de Occidente, ¿no? Y esto sucedió desde principios del siglo XVIII, perdón, fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, con ese fenómeno de la revolución industrial, ¿no? Bien. Bueno, ¿y cuáles son las características básicas del capitalismo? Bueno, estamos hablando de una economía de mercado, ¿no? Las empresas compiten, las unidades productivas, que son las empresas, compiten entre sí en el mercado, y se basa en empresas, unidades productivas de carácter capitalista, ¿no? Capitalista porque son propiedad, en general, de los inversores, y estos inversores contratan trabajadores asalariados con los cuales producen bienes o servicios que venden en el mercado con la finalidad de obtener rendimientos a ese capital que han invertido, ¿no? Bien, el funcionamiento del mercado se basa, por un lado, en la búsqueda de beneficio de los empresarios, y también dentro de ese objetivo de maximizar el beneficio a medio plazo, se suele decir, ¿no? Pues también se basa en la competencia entre las empresas y la relación entre oferta y demanda, ¿no?
Bueno, y dentro del capitalismo, aunque según los modelos hay una mayor o menor intervención del Estado, pero siempre hay límites a esa intervención del Estado, ¿no? Y luego otro fenómeno muy importante es que durante estos 200 años se ha ido produciendo una concentración creciente en el conjunto de la economía, ¿no? Por distintas vías, porque fusiones de empresas, absorción de empresas, porque muchas empresas pequeñas desaparecen para dejar espacio para las grandes, en base a distintos factores, pero bueno, el fundamental es las economías de escala, el hecho de que la dimensión permite hacer cosas que no son posibles con menor dimensión. Bien. Bueno, ¿a qué nos referimos cuando hablamos del capitalismo neoliberal? Bueno, es el modelo de capitalismo que se impone a partir de la crisis económica de los años 70 del siglo XX. En ese momento se pone en cuestión lo que fue el modelo económico de la posguerra, también un modelo capitalista, pero de otras características. Y entonces, en los años 70 se plantea en buena parte recuperar el modelo liberal del siglo XIX, ¿no? Se cuestiona el estado del bienestar que se había consolidado después de la guerra, se cuestionan las empresas públicas, el sector público empresarial en general y de ese modelo social de posguerra, ¿no? Bueno, se utiliza también la globalización como un instrumento para el impulso de los beneficios empresariales. Es decir, todas estas medidas que se toman, también debilitamiento de los sindicatos, etcétera, todas estas medidas que se toman tienen una justificación teórica, que es decir, no se toman simplemente para hacer daño, se toman para incrementar los beneficios de las empresas. Se entiende que las empresas tienen que ganar más dinero o los inversores tienen que ganar más dinero para que la economía funcione y todas las medidas que plantea el neoliberalismo van en último término en esa dirección, ¿no? Bien, lo sorprendente de todas estas décadas ha sido que, a pesar de que el objetivo fundamental del neoliberalismo era mejorar el funcionamiento de la economía a través, ya digo, de conseguir que las inversiones fueran más rentables, lo más sorprendente ha sido la falta de éxito de este modelo, ¿no? Es decir, todo ha ido progresivamente a peor durante estos 30 o 40 años, ¿no? Según los países, ¿no? La inversión ha sido en general escasa, el crecimiento ha sido cada vez más lento y hasta llegar a una situación de práctico estancamiento durante el siglo XXI. Y además no solo nos hemos situado en un estancamiento progresivo, sino que además la economía se ha mantenido viva de forma artificial a través de dos mecanismos básicos. El primero de ellos ha sido la utilización masiva de la mano de obra barata, fundamentalmente femenina, que ya lo explicamos en otros vídeos, y también un incremento constante de la deuda. Ese incremento de la deuda parece resolver todos los problemas a corto plazo, porque cuando nos endeudamos, pues compramos más bienes y servicios, las empresas, los ciudadanos, los gobiernos, y esto aparentemente impulsa la economía, pero luego tiende a hacer cada vez más importantes o más graves los problemas de fondo, ¿no? Que es un problema estructural de sobreendeudamiento que se ha ido acumulando durante estos 40 años. Bien, cuando hablamos del fin del capitalismo o del posible fin del capitalismo, diferenciamos dos opciones teóricas, ¿no? Para clarificar a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Bueno, la primera es, la que vamos a analizar en este vídeo, ¿no? Es la opción de agotamiento intrínseco del capitalismo, es decir, agotamiento del sistema, le hemos llamado. Es decir, que el propio sistema, por alguna razón, deje de funcionar o funcione cada vez peor, no funcione lo suficientemente bien como para continuar adelante de tal forma que sea sustituido por otro sistema, ¿no? Entonces, esto es lo que fundamentalmente vamos a analizar en la reunión de hoy. Pero también existe la posibilidad de que por la vía política, aunque no se produzca un agotamiento total del sistema, por la vía
política haya gobiernos que introduzcan un nuevo modelo económico que sea no capitalista. Esto es, perdona. Sí. Vamos. Esto es, por ejemplo, lo que sucede a veces de revoluciones, ¿no? Las revoluciones socialistas del siglo XX pues, sustituyeron el capitalismo por vía política, ¿no? Es decir, no necesariamente porque el capitalismo ya hubiera llegado a un nivel de agotamiento total, ¿no? Entonces, tenemos, a la hora de plantearnos el hipotético del capitalismo, tenemos básicamente estas dos opciones teóricas y ya digo, la primera es la que vamos a analizar hoy, ¿no? Bien. Vamos. Bueno, hay distintas hipótesis que desde el punto de vista del análisis económico están planteando esa posibilidad de que el capitalismo se esté agotando, ¿no? Se esté agotando. Y aquí, claro, normalmente cada uno de estos, digamos, problemas del sistema se interpretan de forma distinta o se les da una importancia distinta, ¿no? Porque algunos dicen, bueno, son problemas que van a llevar al final del capitalismo y otros dicen, bueno, son problemas que vayan a llevar al final del modelo, al final del neoliberalismo, porque esto no funciona, el modelo en el que estamos, neoliberal en el que estamos no funciona, pero esto puede llevar, ya digo, al agotamiento del capitalismo o no, si se encuentra otro modelo capitalista que solucione ese problema. Bien, los problemas a los que nos vamos a referir. Bueno, el primero de ellos es la excesiva concentración, ¿no? Ya hemos dicho que a lo largo de los 200 años de capitalismo hay una tendencia, hay una concentración progresiva a un incremento del tamaño medio de las empresas, a un incremento del número de trabajadores asalariados y a una reducción del número de empresarios, precisamente por el incremento del número por la reducción del número de las empresas y el incremento de su tamaño, ¿no? Pero, claro, el capitalismo para vivir, para mantenerse, necesita de la competencia. Necesita que haya un mínimo de empresas en cada sector compitiendo entre ellas para que el capitalismo funcione. Si no hay competencia, las empresas empiezan a abusar o de los trabajadores o de los proveedores o de los clientes y a deteriorar su propia gestión porque la competencia no les obliga a hacer bien las cosas, ¿no? Bien, entonces la excesiva concentración puede ser un problema estructural, ¿no? Un problema estructural que si no se corrige puede llevar al fin del sistema. La otra es la paradoja de la productividad. Y esto tiene relación, es un concepto que se está utilizando pues, desde el comienzo del neoliberalismo, desde hace 40 años, en el momento en que con la tercera revolución industrial, la introducción primero de los ordenadores y luego de Internet, se empiezan, desde distintos ámbitos económicos y políticos, se empieza a advertir que la sorpresa de que todos esos cambios tecnológicos no se estén traduciendo a mejoras de la productividad y que a pesar de que se producen avances tecnológicos, la productividad no se incrementa o se incrementa menos que antes, ¿no? Vamos a ver qué es lo que sucede con este tema, porque claro, siempre cuando hablamos del futuro del sistema y cuando se hace referencia a resolver los problemas actuales, siempre se pone la esperanza en el avance tecnológico, en lo que le van a aportar las nuevas tecnologías. Pero claro, si no hay una relación entre nuevas tecnologías y mejora de la productividad, pues algo de fondo nos está fallando en el sistema. Bueno, otro punto clave es la caída estructural de la inversión, que es algo que ha sucedido durante estos 40 años de forma muy clara, ¿no? Pero claro, es que la inversión es una referencia muy directa del dinamismo de una economía. Un sistema económico, un modelo económico funciona si las empresas invierten. Si las empresas no invierten, deja de funcionar, ¿no? Y esto nos revela una falta de vitalidad del sistema que puede llevar, yo digo, pues también al cambio de modelo
o, evidentemente, en último término, si no encontráramos un nuevo modelo capitalista que sea capaz de reactivar la inversión, pues podría llevar al final del capitalismo. Bien, relacionado con esta caída de la inversión, como una de las posibles causas también de la misma, habla de la caída de la rentabilidad de inversiones. Y esto es algo de lo que se lleva hablando desde hace mucho tiempo, por ejemplo, en algunos sectores marxistas y también en algunos sectores liberales. En el siglo XIX ya se estaba hablando con frecuencia, muchos economistas de distintas tendencias ideológicas, de que había una tendencia a que las inversiones fuesen cada vez menos rentables, ¿no? Bueno, hay mucha discusión, algunos economistas aceptan este concepto, otros no, pero la idea es que hay una cierta tendencia a que a muy largo plazo sea cada vez más difícil rentabilizar las inversiones y el argumento fundamental que se le busca a este problema es que con el avance técnico, productivo, tecnológico, cada vez es necesario hacer más inversiones para conseguir resultados similares, ¿no? Y esto sería un poco la base fundamental de esa caída de la rentabilidad de las inversiones, que tiende a compensarse muchas veces con otros efectos, pero que algunos economistas dicen que a largo plazo es muy difícil de compensar del todo, ¿no? Bien. Y por último, bueno, un elemento interesante del que se está hablando mucho, que no es nuevo, pero del que se está hablando mucho desde hace aproximadamente 10 años, es el concepto de las empresas sin trabajadores. De esto se empezó a hablar ya con la extensión de los ordenadores, la difusión de los ordenadores y luego con la digitalización y la robotización empresarial. Ahora se ha vuelto a hablar a cuenta de la expansión de la inteligencia artificial, ¿no? Bueno, la idea es que, bueno, que nos estamos encaminando hacia fábricas sin trabajadores y entonces se habla mucho del impacto que esto va a tener en el desempleo, tal, pero aquí lo queremos analizar desde otro punto de vista, ¿no? Es de un análisis que todavía es en buena parte teórico, que es que en qué medida es posible el capitalismo sin trabajadores asalariados, ¿no? Y porque, claro, esto sí nos reflejaría que esa tendencia de la evolución tecnológica hacia empresas sin trabajadores podría ser una tendencia hacia una economía sin capitalismo, ¿no? Porque no sería viable dentro del sistema capitalista, ¿no? Bueno, vamos a desarrollar un poco todo esto, ¿no? Bueno, excesiva concentración empresarial. Bueno, por un lado tenemos esa tendencia que ya hemos mencionado, que es estructural del capitalismo hacia una concentración creciente. Esto ha generado problemas de excesiva concentración a nivel de las empresas grandes y muy grandes repetidamente, ¿no? Recordemos que, por ejemplo, en la legislación antitrust en Estados Unidos surge ya a fines del 19, principios del 20, pensando en problemas estructurales que existían ya en la economía norteamericana como consecuencia del excesivo poder que algunas grandes empresas estaban consiguiendo en el conjunto de la economía, fundamentalmente el grupo Rockefeller. Pero bueno, en ese contexto podemos decir que no es un tema absolutamente nuevo, pero que sí tiene características realmente diferenciales en los últimos 10, 15 años, ¿no? Y es lo que estáis viendo en pantalla, es el papel que están teniendo durante estos años lo que se ha llamado gestoras de fondos de inversión. Algunos hablan de los grandes fondos de inversión en general, pero bueno, gestoras de fondos de inversión, ¿no? Bien. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de nombres que ya son cada vez más conocidos, de BlackRock, Vanguard, State Street, etc. Bueno, estas gestoras de fondos de inversión han alcanzado una dimensión impresionante, gestionan inversiones para inversores de todo tipo, fondos de pensiones, fondos de inversión, etcétera, y han adquirido participaciones dentro de su cartera de inversiones, participaciones en prácticamente todas las multinacionales occidentales, ¿no?
todas las multinacionales de todos los sectores, ¿no? Participaciones que suelen ser de un 5 o un 10%, que en principio se decía que eran meramente financieras y que por lo tanto no interferían en la gestión y tal, pero que hemos visto que cada vez más son de carácter estratégico. No tienden a no intervenir en el día a día, pero sí intervienen en decisiones estratégicas, incluso en nombramiento de cargos, etcétera, ¿no? Claro, estos están teniendo un papel fundamental en la configuración del capitalismo occidental. Esto es algo muy llamativo. Bueno, en principio, el que sea posible que esto haya sucedido. Hay que tener en cuenta que no hablamos solo de que tengan participaciones en todos los sectores, sino que dentro del mismo sector y dentro del mismo país nos encontramos con que empresas que en teoría, grandes empresas que en teoría están compitiendo entre ellas, y resulta que en todas ellas hay participaciones, todas ellas están participadas por estos fondos, estas gestoras de fondos, ¿no? BlackRock, Vanguard, etcétera, ¿no? Es llamativo que esto haya sido posible, ¿no? Porque recordemos que hay toda una línea de la economía de defensa de la competencia destinada a analizar qué medidas hay que tomar para asegurar que se mantiene la competencia en el mercado. Y toda una línea del derecho mercantil, que es la legislación de defensa de la competencia o el derecho de defensa de la competencia, que tiene ese objetivo, ¿no? Y toda una serie de regulaciones en prácticamente todos los países. Entonces, ¿cómo es posible que se haya tolerado el que se hayan producido concentraciones de poder a esos niveles? Bueno, pues esta es una buena pregunta que les tendríamos que hacer a los responsables políticos europeos, ¿no? Eso es, Adrián. Yo Sí. me gustaría incidir un poquito hasta qué punto estos fondos de inversiones inciden en los estados y en las políticas que se hacen, ¿no? Porque teniendo tanto poder en tantos sitios que ya de por sí son poderosos, pues Sí, sí, efectivamente, claro. Esto es un problema o un agravamiento de un problema estructural que de alguna forma ha existido siempre en Occidente, fundamentalmente en países como Estados Unidos, ¿no? El peso de las grandes empresas sobre los gobiernos, ¿no? Pero claro, es que esto ha llegado a unos límites en este momento. Por ejemplo, en España hay un gran debate sobre fusiones bancarias, en concreto porque hay un intento de adquisición, de absorción del Banco de Sabadell, un banco de tamaño medio, por uno de los grandes, el BBVA. Y claro, hasta qué punto esto está distorsionado por el hecho de que tanto detrás del BBVA como detrás del Banco de Sabadell están estos grandes fondos de inversión. Pues bueno, es una buena pregunta. Pero claro, es que están detrás del Banco de Sabadell, del BBVA, del Banco de Santander. Es decir, esto es algo que realmente está distorsionando absolutamente el funcionamiento del mercado y del capitalismo en todo Occidente. Y claro, todos sabemos que las grandes empresas controlan los medios de comunicación, controlan buena parte, muchas veces, la financiación de los gobiernos, la financiación de los partidos políticos, y claro, todo el mundo sabe, los gobiernos saben qué es lo que supone que estos fondos de inversión tengan una u otra opinión sobre lo que hay que hacer o sobre lo que hay que dejar de hacer, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso, en el caso del País Vasco, pues en este momento tenemos unas organizaciones empresariales, en teoría representando a los empresarios, pero que no representan ya a los empresarios. Son sus directivos, son funcionarios de grandes multinacionales, y los presidentes, la presidenta en este momento de Confebask es una gestora, no es un empresario, es una gestora de una filial de una multinacional controlada por BlackRock, ¿no? Es decir, la red de influencia económica, social y política de estos fondos, pues bueno, distorsiona y rompe absolutamente lo que son las bases lógicas de lo que en teoría es el funcionamiento del capitalismo, ¿no? Bueno, algunos dicen que, luego ya veremos, que esta es una de las causas fundamentales de que el capitalismo no esté funcionando,
de que el neoliberalismo no esté funcionando correctamente. Se ha reducido excesivamente la competencia en muchos sectores empresariales y esa reducción hace que las empresas dejen de ser eficientes, ¿no? Dejen de hacer lo que tendrían que hacer si fuesen obligadas por una verdadera competencia, ¿no? Bien. Bueno, la paradoja de la productividad. Bueno, esto ya hemos comentado, es extraño fenómeno de que los avances tecnológicos no se estén trasladando a la productividad. Bueno, y aquí tenemos un cuadro sobre la evolución de la productividad en la eurozona que nos refleja una situación realmente preocupante, ¿no? Vemos cómo antes del neoliberalismo pues se produce ya una caída rápida de la evolución del crecimiento de la productividad hasta llegar a una situación de práctico estancamiento durante todo el siglo XXI. Claro, esto es seguramente el reflejo más claro de la falta de dinamismo de la economía occidental. Esta evolución tan negativa ha sido muy clara en Europa Occidental, también en Latinoamérica, ha sido un poco menos débil, pero también muy débil en Estados Unidos, ¿no? Bueno, aquí tenéis también en Estados Unidos un reflejo de la productividad laboral, ¿no? De ese estancamiento de la productividad laboral. Bueno, ¿cuáles son las causas? Bueno, pues no nos vamos a detener demasiado en esto, porque hay una gran discrepancia entre los autores. Prácticamente todos los años aparece una nueva teoría sobre cómo es posible que los avances tecnológicos no generen incrementos de productividad. Bueno, pues por ejemplo, los teóricos neoliberales, sobre todo al principio, le echaban la culpa al coste excesivo del estado del bienestar. Y esto era una justificación del neoliberalismo, ¿no? Hay que reducir los gastos sociales, hay que debilitar más a los sindicatos para que la economía sea más eficiente, para que las empresas inviertan más, para que se aprovechen mejor los avances tecnológicos, etcétera, ¿no? Bueno, otros hablan del agotamiento del impacto de la reconstrucción de la posguerra. Es decir, se habla de que el fortísimo crecimiento del periodo de posguerra se consiguió gracias a la propia destrucción de las guerras de la Primera y Segunda Guerra Mundial y también al impacto de la Segunda Revolución Energética, del gas, el petróleo y la electricidad, que ya desde el siglo XIX se desarrollan tecnológicamente, pero científicamente, pero que se extienden al conjunto de la economía a lo largo del siglo XX y que esto de dos impactos de la destrucción de las guerras y, por otro lado, de la Segunda Revolución Energética se agotan en los años 70 y que solo a través de otras grandes destrucciones o una nueva revolución energética se podría conseguir reanimar la economía, reanimar la productividad, ¿no? Bueno, hay que tener en cuenta en este sentido que sí es cierto que en los últimos años, al contrario de lo que sucedía anteriormente, en los nuevos cambios energéticos, las revoluciones energéticas se están planteando mirando hacia las tecnologías verdes, hacia las energías renovables, claro, no por motivos de eficiencia, sino por motivos climáticos, ¿eh? Por motivos de medio ambiente, ¿no? Por motivos medioambientales. Con lo cual, incluso reconociendo expresamente que esas fuentes energéticas son menos eficientes económicamente, las estamos impulsando. Con lo cual, no hay que esperar en absoluto nada positivo de estas energías desde el punto de vista de la evolución de la productividad, ¿no? Bueno, otros aluden a la creciente intensidad del capital, luego vamos a hablar de esto. Intensidad del capital es ese concepto que hemos comentado de que para conseguir los mismos resultados cada vez hay que invertir más como consecuencia del avance tecnológico, del avance productivo, etcétera. Otros le echan la culpa al sobreendeudamiento, que
que ha tenido un impacto creciente en todo el periodo neoliberal, ese incremento de la deuda, y entonces esto va generando unas cargas que generan en la economía una dificultad de conseguir avances productivos, ¿no? Y bueno, luego hay otro concepto que es la divergencia entre productividad social y productividad de mercado. Esto es un poco más complejo. Vendría a decir que los avances tecnológicos muchas veces se trasladan pues, a reducciones de coste, a mejoras sociales que no generan mejoras en el beneficio empresarial y, por lo tanto, no animan las nuevas inversiones. Bueno. No vamos a dar una respuesta. Nosotros en los trabajos que hemos realizado pues apuntamos a que probablemente algunas de estas teorías tienen más sentido que las otras, pero es un tema en constante debate, ¿no? La realidad es que la economía en los últimos años no ha conseguido rentabilizar sorprendentemente los avances tecnológicos, ¿no? Apenas lo ha conseguido rentabilizar, ¿no? Bueno, esta caída estructural de la inversión es realmente llamativa, ¿no? Si comparamos lo que ha sucedido en los países avanzados con los países emergentes, ¿no? Claro, estos países emergentes, en partes, al ser menos desarrollados, es más fácil que mantengan un mayor pulso inversor, pero en condiciones similares, pero claro, es que las diferencias son excesivas. No es solo que ellos estén invirtiendo mucho, sino que nuestros niveles de inversión se han hundido, ¿no? Bueno, ahí tenéis reflejado el concepto en base a la inversión bruta, pero lo más importante a la hora de la comparación es la inversión neta, porque la inversión bruta incluye también la parte de la inversión que se destina a mera reposición de los activos. Y eso que se destina a la reposición de los activos es lógicamente mayor cada vez, cuanto mayores son los equipamientos industriales, el equipamiento productivo, ¿no? Y entonces lo importante es la inversión neta. ¿Cuánto se destina por encima de lo que es estrictamente renovación de equipos, ¿no? Bueno, aquí tenéis también la inversión bruta, por ejemplo, las diferencias disparatadas entre lo que ha sido la evolución cada vez más negativa de Occidente y la evolución de la inversión bruta en China, ¿no? Claro, esto está muy relacionado con por qué China nos está comiendo el terreno, ¿no? Y ya digo, un factor es el que, que explica esto en parte, es el factor de que sean economías menos desarrolladas, en las que hay más necesidades de inversión más clara. Y por otro lado, y esto se ha mencionado muchas veces, hasta qué punto es importante o no el que sean economías más intervencionistas. Es decir, el que las decisiones de inversión no estén simplemente en manos de la rentabilidad de los inversores privados, sino que haya otro tipo de factores de interés general, de interés público, empresas públicas, participaciones públicas en empresas privadas, etcétera, que puedan además estar animando la inversión en base a factores distintos de la mera rentabilidad privada. Bueno, lo mismo, evolución de la inversión bruta sobre el PIB, ¿no? Bueno, esto es haciendo referencia a China en concreto, la evolución de la inversión neta y de la inversión bruta. Pero, bueno, aquí tenéis también, esto ya es inversión neta, es decir, lo que va más allá de del mero mantenimiento de los activos, ¿no? Y que también tiene una línea descendente en los países avanzados. Inversión neta en Estados Unidos, con una línea claramente descendente, ¿no? Y inversión privada neta sobre PIB en Estados Unidos, la línea descendente a lo largo de las décadas es clarísima, ¿no? Y lo mismo esto en la eurozona, ¿no? Bueno, aquí tenemos la Unión Europea, la eurozona y los Estados Unidos. Y bueno, como un referente de lo que está sucediendo, un referente muy claro, es en qué medida se está dejando de invertir
o se ha dejado de invertir en Occidente y se mantiene la inversión en los países emergentes, en Asia fundamentalmente, ¿no? Si hacemos referencia a lo que se ha llamado la cuarta revolución industrial, ahora es la inteligencia artificial, antes la digitalización, la robotización industrial, etcétera. Hay distintos elementos que se pueden medir dentro de la revolución industrial, pero sí parece bastante claro que lo que está pasando en Occidente, fundamentalmente en Europa, con mucha claridad, es que hay unas pocas empresas que están avanzando en esta dirección, pero que el conjunto no somos capaces de que el conjunto de la economía, el conjunto de la industria avance, ¿no? Esto, claro, está muy relacionado con la inversión. Es la inversión lo que traslada las innovaciones tecnológicas al conjunto de la economía, ¿no? Entonces, no sirve de nada que haya unas pocas empresas con las que los políticos se hagan la foto diciendo cómo estamos avanzando en esta nueva tecnología si los nuevos avances no se trasladan al conjunto de la economía, ¿no? Y esto es, por ejemplo, en el caso de la robotización industrial, se ve con mucha claridad y esto es muy interesante porque es un ámbito del desarrollo tecnológico, la digitalización, etcétera, que está perfectamente medido. El número de robots industriales que se instalan y el conjunto de robots industriales que están funcionando en la economía, en la industria, ¿no? Y tenéis el stock operacional, ya operativo, en marcha, de robots industriales en número de unidades. ¿Y cuál era la situación en el año 2010? En azul, la columna azul refleja esa situación de Asia, la roja es la situación de Europa y la gris, la situación de América, del norte y del sur, ¿no? Entonces, veis cómo está evolucionando esto y cómo clarísimamente la desproporción entre lo que se está haciendo en Asia, esto es en los países con economías intervencionistas, y lo que está sucediendo en Europa, ¿no? Es decir, no estamos hablando solo de que ellos inviertan más, pues porque tienen, bueno, pues porque son muchas personas, como se solía decir antes, de China, y porque tienen todavía posibilidades de inversión de menor nivel tecnológico, simplemente copiando lo que hacemos nosotros. No, es que en la tecnología más avanzada están invirtiendo sustancialmente más que nosotros, ¿no? Bien. Adrián, una preguntita. Cada vez se oye más o oímos más que los trabajadores no estamos preparados y buscan talento. O sea, ¿cómo podemos interpretar esto, verdad? Si la inversión es cada vez más baja en Europa, sin Sí, embargo, nos están diciendo constantemente que lo que falta es talento, que, bueno, que no estamos suficientemente preparados sí. para estas tecnologías, no lo sé, es un poco... Sí, bueno, vamos a ver. El argumento de ciertos sectores empresariales es que, y claro, es un argumento que también cambia según países, ¿no? Es que las empresas invertirían más si tuvieran mano de obra adecuada, ¿no? Bueno, esto es un argumento más que dudoso. Los niveles de formación en los países europeos son altísimos y, al contrario, lo que se está produciendo en muchos territorios es la huida de personas cualificadas, precisamente porque, curiosamente, esto es un tema muy interesante lo que planteas, porque es lo que está sucediendo en Occidente y sobre todo de forma muy evidente en Europa, es que los empresarios están huyendo de la inversión productiva para invertir en sectores de bajo valor añadido. Es decir, parece que no son capaces de encontrar rentabilidad en la inversión industrial. Claro, es una inversión que tiene su riesgo, que a veces sale bien, a veces sale mal, que los resultados siempre son dudosos, que, bueno, invertir en innovación pues tiene un componente de incertidumbre importante, un esfuerzo técnico y tecnológico grande, y sin embargo se les están dando oportunidades de obtener rentabilidades mucho más fáciles pues, en inversiones financieras o en inversiones contratando personas de bajo valor añadido, ¿no? Esto tiene mucha relación con
esto, lo que está pasando con los procesos migratorios. Curiosamente, hay en muchos países personas que se están yendo del país, personas cualificadas que se van del país porque los empresarios no les ofrecen puestos de trabajo cualificados o lo retribuyen por debajo de cómo se les retribuye antes o cómo se les retribuye en otros países, y sin embargo vienen personas de otros países de baja cualificación para ser literalmente, digámoslo claramente, explotadas, para que muchos empresarios hagan dinero fácil, demasiado fácil, simplemente bajando las retribuciones, ¿no? Bien, ahí tenemos evidentemente un problema estructural del sistema, ¿no? Porque hay países, puede estar sucediendo, por ejemplo, muy claramente en España en los últimos años, donde hay una evolución muy claramente negativa de la productividad, de la inversión, etcétera, pero se incrementa el PIB en base a que cerca de 1 millón de personas de otros países se han incorporado al sistema económico, a puestos de trabajo debajo del valor añadido, ¿no? Bueno, esta caída estructural de la rentabilidad, es decir, hay grupos de economistas, ya digo, en parte marxistas y otros no marxistas, que están diciendo que hay una caída estructural de la rentabilidad durante todos estos años que no es una consecuencia sino que es fundamentalmente una causa. Es decir, por razones estructurales, el modelo económico del capitalismo avanzado no es capaz de generar, capitalismo de servicios, si se quiere en este caso, cada vez más, no es capaz de generar rentabilidades suficientes. Entonces, y esto es lo que genera todos los demás problemas, ¿no? Bueno, es un tema dudoso desde el punto de vista estadístico. Digo dudoso porque hay muchísimos trabajos que llegan a distintas conclusiones, ¿no? Los teóricos del capitalismo, algunos marxistas y otros no, tampoco es unánime entre los marxistas, ¿eh? Hay una tendencia marxista que defiende que efectivamente esta caída de la rentabilidad de las inversiones es inevitable a muy largo plazo, otros que lo niegan, etcétera, ¿no? Pero bueno, aquí tenéis un gráfico de Michael Roberts que está reflejando esta concepción. Es decir, como consecuencia del incremento de la intensidad de lo que solemos llamar intensidad del capital, a largo plazo, pues esto implica una caída progresiva de la tasa de la rentabilidad que se compensa a corto o medio plazo de una u otra forma, pero a muy largo plazo es inevitable, ¿no? Y que muy probablemente el sistema ya está llegando a caídas de la tasa de rentabilidad que pueden hacer inviable el capitalismo dentro de unos años. Bueno, esto es complejo. Primero, que esto esté sucediendo hay que analizarlo desde un punto de vista de contabilidad nacional de formas en las que los analistas no están de acuerdo, ¿no? Cómo se trasladan estos conceptos a la contabilidad nacional, tanto desde el punto de vista del concepto del capital, del concepto de rentabilidad, qué rentabilidades tenemos que tener en cuenta, qué inversiones. Bueno, hay mucha discusión al respecto y no vamos a llegar aquí a una conclusión clara, pero lo importante para nuestros oyentes es que sepan que este debate existe y que, bueno, vamos a ir en los próximos años, probablemente se clarificarán la información económica al respecto sustancialmente más y también iremos comprobando en qué medida esas caídas de la rentabilidad, esas caídas de la inversión relacionada con las mismas se mantienen o no se mantienen, ¿no? Bueno, aquí tenéis la caída de los incrementos los incrementos medios de la intensidad de capital, cómo han ido evolucionando en el tiempo. Claro, tenemos por un lado, curiosamente, que el avance tecnológico incrementa la intensidad del capital, es decir, incrementa lo que hay que invertir para conseguir los mismos resultados, pero por otro lado, parece que hay una tendencia a que esa misma intensidad del capital tenga la consecuencia de que vaya bajando el incentivo para invertir más, ¿no? Bueno, esto es un fenómeno interesante, ¿no? Si vemos lo que ha sucedido desde los años 60 y antes, ¿no? Por ejemplo, aquí tenéis un cuadro sobre la evolución de la intensidad del capital desde fines del siglo XIX,
vemos cómo tiene un crecimiento que ya era previsto por los economistas, pero un crecimiento muy lento, pero que se dispara en esa edad dorada del capitalismo, que fue el periodo de posguerra, ¿no? Desde la posguerra hasta los años 70 aproximadamente, ¿no? Como consecuencia precisamente de que todo va bien en la economía, se invierte mucho, se invierte muchísimo en capital. Los capitales se van incrementando. Entonces, la intensidad del capital, la relación entre el capital que hay que destinar a cada unidad productiva, tampoco esto se mide siempre igual, pues es cada vez mayor. Entonces, ese crecimiento se ha disparado durante el periodo de posguerra y, según algunos teóricos, esta es la base de que a partir de los años 70, 80, las cosas ya no hayan ido bien, ¿no? Bueno, aquí tenéis la relación entre los incrementos de la productividad laboral y de la intensidad de capital. Es decir, la intensidad de capital ha crecido muy por encima, las últimas décadas, muy por encima de la productividad del trabajo. Con lo cual, por cada unidad de trabajo hay que invertir cada vez más, ¿no? Bueno, aquí tenéis un cuadro con respecto a Estados Unidos, pero bueno, reflejando un concepto similar, ¿no? Bueno, y por último vamos a hacer referencia a este concepto de las empresas sin trabajadores, ¿no? Y este concepto teórico de las empresas sin trabajadores, ¿no? Cada vez que ha habido un salto tecnológico en las últimas décadas, se han hecho análisis sobre este concepto. Los medios de comunicación, bueno, es un concepto llamativo y en los medios de comunicación le han dado un cierto eco, se han escrito libros, monografías sobre el tema, ¿no? Es decir, se habla en algún momento de si los ordenadores nos van a llevar a sistemas productivos en los que ya los trabajadores no sean necesarios porque los ordenadores lo van a hacer todo. Luego esto se dijo sobre la digitalización, sobre la robotización, sobre la inteligencia artificial en los últimos años, ¿no? Es decir, estamos hablando de fábricas, ¿no? De empresas en las que al final cada vez sean necesarios menos trabajadores hasta llegar a un punto en el que quizás no haya los únicos trabajadores que existan sean los de supervisión y al final incluso esto sea sustituido por inteligencia artificial, ¿no? Bueno, que esto es teóricamente posible, bueno, parece claro. El hecho de que se esté planteando quiere decir que sí es viable, desde un punto de vista teórico, que la evolución tecnológica nos lleve en esa dirección. Esto tiene lo positivo y tiene lo negativo, evidentemente. Cuanto más avance ese proceso, podemos decir, bueno, algunos se plantean, bueno, esto significaría el paro, el desempleo masivo. Otros decían, bueno, si esto se gestiona correctamente, significaría simplemente pues, que todos tendríamos empleo, pero cada vez más tiempo libre, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Dependiendo, evidentemente, de cómo se gestiona. Pero bueno, ese es otro tema. Ahora nos estamos planteando cómo afecta esto a la lógica del sistema capitalista. Pues claro, el sistema capitalista se basa, ya lo sabemos, en un inversor que invierte en la empresa, contrata trabajadores, con estos trabajadores fabrica, produce bienes o servicios que vende en el mercado y con esa venta en el mercado pues rentabiliza la inversión de capital, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando hay cada vez menos trabajadores? Bueno, la gran pregunta es, bueno, en principio lo que ocurre es que si no hay trabajadores, no hay valor añadido. Es decir, el valor añadido por la empresa es, tenemos el valor de todo lo que se compra, lo que añade la empresa y luego el valor de todo. Y sumando los dos, nos genera el valor de todo lo que se vende. Lo que se vende menos lo que se compra es el valor añadido, ¿no? El valor que añade la empresa y que luego normalmente se distribuye entre salarios por un lado, bueno, también amortizaciones, depende del concepto, pero bueno, salarios por un lado y beneficio por el otro, ¿no? Claro, si los salarios son cada vez menos, si en la empresa se hace cada vez menos para transformar lo que hemos comprado, no hay valor añadido. Es decir, si todo lo que hacen las empresas lo hacen máquinas, esas máquinas las hemos comprado. La empresa como tal no está haciendo nada. Nosotros compramos las empresas, compramos los softwares
que manejan compramos las máquinas, compramos los softwares que manejan esas máquinas, al final todo lo hemos comprado en el mercado. ¿Qué ocurre? Que el mercado tiende a pagarnos por el valor añadido que aportamos a las compras que hemos realizado. Si no aportamos valor añadido, el mercado no nos paga. Es decir, si le paga, por ejemplo, a la primera empresa. Si hay varias empresas en el mercado produciendo con un determinado valor añadido, con unos determinados trabajadores, de pronto hay una de ellas que incorpora unas nuevas tecnologías que le permiten reducir significativamente el número de trabajadores, por lo tanto, hacerlo más barato, pues esas va a tener grandes beneficios porque el mercado, en principio, va a encontrar, va a ser capaz de pagar a sus productos en la medida en que le sean más barato que lo que ofrecen las otras empresas. Pero una vez que todas las empresas de ese sector incorporen esas nuevas tecnologías, el mercado no les va a aceptar que les cobren más de lo que ellas han pagado por los bienes que han recibido si ellas no aportan nada, ¿no? El mercado, en la medida en que aporten menos porque tengan menos trabajadores, al final les va a permitir que sobre el precio de lo que ellas han pagado por la maquinaria, por todo lo que compran, por el software, por todo lo que compran, pues quizás les imputen lo que supondría el precio de un autónomo cualificado, que sería el empresario, pero un autónomo cualificado, no más, ¿no? Pero claro, es que si no hay trabajadores, ese trabajo realizado por ese autónomo también sería sustituido por software, por un gestor externo, por lo que fuese, con lo cual el mercado no te iba a aceptar que cobraras por un valor añadido que no existe, ¿no? Ya digo, dentro del sector, a la primera empresa que introduce las modificaciones tecnológicas sí, pero en cuanto lo introduzcan todos, no. Entonces, esto sí es interesante porque nos está revelando que, en principio, ese sistema de fábricas, de empresas sin trabajadores, no puede funcionar en el capitalismo. Es decir, esto significaría que a medida el número de trabajadores se va reduciendo dentro de la empresa, se va reduciendo el incentivo de los inversores, las posibilidades de rentabilidad, porque el mercado cada vez les va a pagar menos por esas inversiones. Bueno, es un concepto teórico, pero aparentemente válido, que nos estaría de alguna forma marcando un final hipotético del capitalismo en la medida en que nos vayamos acercando a ese entorno de empresas, de fábricas sin trabajadores. Pero bueno, el que esto se vaya a producir, que se puede producir, parece que teóricamente es algo de lo que están hablando todo tipo de economistas y de expertos, pero bueno, en qué medida nos vamos acercando a esta dirección, pues vamos a verlo, ¿no? Pero bueno, sí, es un concepto interesante porque está relacionado con ese concepto de intensidad de capital, porque ese proceso que tú comentabas, Errukane, de en qué medida a los empresarios les está costando cada vez más invertir en actividades productivas, están cada vez más obsesionados por invertir como sea en actividades de mano de obra barata, ¿no? En los que se gane simplemente contratando mano de obra barata y no cualificada. Bien. Bueno, recordamos lo que hemos dicho al principio, ¿no? Hemos hablado durante este vídeo de opciones que están sobre la mesa sobre el posible agotamiento del sistema, sobre el posible agotamiento intrínseco del capitalismo, pero recordemos que, en teoría, el capitalismo también puede terminar a través del cambio político, como sucedió con los regímenes socialistas del siglo XIX, si se quiere, ¿no? Perdón, del siglo XX. Y esto es lo que vamos a examinar, esta segunda parte, en otro vídeo, ¿no? En el vídeo de hoy, pues hemos hecho esta primera exposición de riesgos del sistema que también podrían ser, dependiendo cómo evolucione nuestra estructura económica, podrían ser razones para el final
del neoliberalismo, pero estamos hablando de problemas, de grandes retos que quizás, esto es lo discutido, algunos dicen que con nuevos modelos también capitalistas podrían resolverse, ¿no? Bueno, si os parece, esto lo vamos a dejar por hoy. Muchas gracias, Arukane, por tu soporte. Ya sabéis que si queréis ayudarnos, la forma más directa es suscribiros al canal. Esto lo vamos a publicar también en DMP Geopolítica para intentar resolver, ya digo, esos problemas de sonido que tuvimos con el vídeo anterior. Y sin más, pues quedamos con todos vosotros, os animamos a que estéis también atentos y dentro de unos días también haremos ese segundo vídeo sobre el posible final del capitalismo en base a cambios políticos que introduzcan un nuevo sistema económico. Pues sin más, muchas gracias a todos, gracias a Arukane y hasta la próxima.